Hablábamos de lo que era ser huérfano y ser hijo. Y hay una diferencia muy marcada, iglesia, entre ser huérfano y ser hijo. Lo triste es que la iglesia muchas veces es un orfanatorio donde muchas personas en una paternidad correcta están viniendo. Lo feo es que haya hijos que tienen a papá y mamá y se sientan huérfanos. Eso es lo feo. Pero curiosamente, indagando, investigando un poco, si tú vas al diccionario de la Real Academia Española, vas a encontrar que la palabra huérfano dice lo siguiente: falto de algo y especialmente de amparo. No dice falto de padre o madre. Tú y yo connotamos huérfano a alguien que no tiene papás, pero el correcto significado es que un huérfano es el que está falto de algo y especialmente de amparo. En mi experiencia, cuando fuimos a ese orfanatorio o orfanato, cuando fuimos para allá y estuvimos ahí conviviendo con los pequeños, ¿sabes? Todos se defendían como gato boca arriba, o dicen por ahí como gato panza arriba. O sea, cuidaban sus juguetes, sus zapatos, su ropa, su comida, su plato, su vaso, porque todo el mundo tenía lo mismo y tenían que defender eso. Y lo curioso es que la definición que nos da el diccionario es que el huérfano es el que está falto de algo, especialmente de amparo, digamos de una manera especialmente de una protección o de una seguridad. Y aquí empieza a ponerse buena la cosa. Un huérfano, si lo quieres anotar o si lo quieres postear, un huérfano es una persona carente de provisión, protección y propósito. Y muchas veces tú y yo vivimos como huérfanos, sin protección, sin provisión y la mayoría de las veces sin propósito. Te levantas porque tienes que levantar, vas a trabajar porque tienes que ir a trabajar, atiendes la casa porque tienes que atender la casa, pero no hay un propósito ni una finalidad por lo tanto a eso se le llama rutina. Y cuando la vida entra en rutina se vuelve gris y desabrida. Y empezamos a tener problemas porque de repente ya hay cosas que ya no me agradan tanto. Y es cuando mamá o papá ponen la mirada en otro o en otra persona. ¿Por qué? Porque no encuentro un propósito a lo que estoy viviendo. Porque no me siento con la provisión de lo alto y mucho menos me siento protegido. Tengo que pelear. Hace tiempo en un discipulado yo les decía que el hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no pelea y no se defiende. Y aprender eso me costó, porque no crecí en el barrio tranquilo, ¿sí sabes? Era donde había pedradas, palazos y garrotazos y cuídate, porque hasta los tenis te quitaban. Y no crecí así. Y cuando vienes a la palabra y tienes que aprender que no pelear y no defenderte es lo que Dios quiere, dices, ¿cómo puede ser eso? El secreto es que Dios pelea por ti y por mí. Y créeme que a ti y a mí nos van a ganar, eso júralo. Porque a los golpes, decía mi papá, hijo, a los golpes nunca se llega maestro. Y eso es una realidad, siempre hay uno más bravo que tú. Pero cuando papá pelea por ti, créeme que no hay quien le pueda ganar a Dios. El detalle es que aunque somos hijos de Dios, nos sentimos huérfanos y vivimos sin un propósito, sin una protección, sin una provisión. Vives estresado, vives un día, estás en la iglesia, amén, gloria a Dios. Al día siguiente te vas al karaoke, al día siguiente te vas a las miche, al día siguiente vas a jugar fútbol, al día siguiente buscas. ¿Por qué? Porque no encuentras un propósito. Cuando encuentras tu propósito, tú no necesitas de nada más. Tú sabes quién eres y sabes a dónde vas. No necesitas la aprobación de nadie porque sabes lo que Dios piensa y opina de ti. El problema es que en la mayoría de las ocasiones no conozco el corazón de Dios y mucho menos me siento un hijo de Dios digno de. Y ahí empieza la problemática. Muchos de nosotros nos comportamos como huérfanos, como si no tuviéramos una protección, una provisión, y mucho menos como si tuviéramos lo más importante que define todo, un propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? No sabemos ni lo que estamos haciendo. Ahora,
¿Sí sabías que la familia es algo que Dios creó en su corazón para bendecirte a ti y a mí? No hay nada más rico que estar en familia. La palabra dice que cuando los hermanos están juntos, ¿qué es lo que menciona el verso? ¿Alguien lo recuerda? Habitad los hermanos, ¿qué? Juntos. ¿Qué trae? ¿Cómo dice ese verso? Alguien que se lo sepa. Yo lo sé, pero quiero que. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Y luego dice, ¿juntos en qué? En armonía. ¿Porque qué? Porque es como qué? Como el buen óleo, dice la palabra, que desciende por la cabeza, las barbas y la vestidura. ¿Sabes? Es algo increíble. Cuando en tu casa hay armonía, hay gozo, no tienes que estar saliendo a ya son las 9 para adentro. No, porque cuando hay armonía, el hijo quiere estar en casa. Cuando hay armonía, tú no ocupas decir ¿dónde estará Juanito? Sabes que Juanito está bien porque él sabe que su casa es su lugar seguro. El problema viene cuando el hogar no es armonía. Y en la desarmonía hasta el perro tira de mordidas. Y todos gritan y todos reniegan y todos azotan puertas y todos echan y hablan y deshacen. Y la casa es un desorden. ¿Y qué produce el desorden? Un vacío. Un vacío en mi identidad y en mi propósito. El desorden en el hogar provoca que los hijos quieran salir afuera. Y el deseo de Dios es que los hijos estén en casa, porque es como el buen óleo. Es una bendición que estén ahí. Escucha bien, no te estoy diciendo que tengas a tu hijo de 18 y 19 pegado a ti. Estoy hablando que si tu hijo tiene oportunidad de decidir entre estar en la calle y estar en su casa, él va a decidir estar en casa, porque sabe que casa es su lugar seguro, donde puede ser vulnerable, donde puede hablar lo que le duele, lo que le gusta, lo que no le gusta, sin la necesidad de tener que defenderse. Porque ¿cómo es en la calle? Los que somos varones, ¿cómo es en la calle? Tienes que imponerte. No es como que vamos para acá, ay sí, todos sí, vamos. No, yo le digo a mi esposa, amor, es que tú piensas como niña, se nota. O sea, ustedes hasta el baño van juntas y van plática y están, me imagino que en el baño están platicando, no sé. O sea, el hombre es distinto, el hombre, su manera de trato es distinto. Y curiosamente, lo que termina pasando es hijos lastimados, familias divididas. Por eso la palabra de Dios, la primera institución que crea es la familia. Es la única que creó Dios. ¿Y qué es lo primero que el enemigo quiere derribar o destruir? La familia. Va y le dice al papá, estás bien chavorruco, todavía puedes ir a jugar fútbol a la sub 50 en 4x de velocidad, despacito, como que si fuera subiendo. Y paso por los campos de fútbol y me da una risa verlos correr. O sea, la pelota ya salió el tiro de esquina y él apenas viene encarrerado corriendo. Y ocupa 10 minutos para frenarse. ¿Y qué crees? Ya se tironeó la criatura. Ya llega a la casa bien cansado. Y empezamos a tener eso. La mujer, no, tú puedes, tienes que verte mejor, mereces algo mejor. Y ahí está la mujer haciendo lo que tiene que hacer. Y después, ¿en qué acaba esos hogares? Divididos, destruidos. ¿Por qué? Porque la finalidad de Dios es destruir el hogar. Digo, la finalidad del enemigo es destruir el hogar. El propósito de Dios es unir tu hogar. El detalle está en que hay unos principios. Dice, la mujer sabia edifica, ¿cómo? Su casa. La mujer sabia edifica. ¿Sabes? La Biblia habla, mujer, de que estar en un hogar donde hay distensión, pleitos y contiendas, es mejor estar en el desierto que en un hogar donde hay pleitos. Y te voy a ser muy honesto, la mayoría de los matrimonios que hemos ministrado, la mujer siempre me dice, es que le digo y no me dice nada mi esposo. Me doy cuenta que como hombres a veces somos quizás más prudentes en frenar la lengua, porque al final del día sabemos que cuando hay molestia en el corazón de un hombre, no nada más vas a hablar y decir ya, ¿sí sabes? Te gana el coraje y puedes hacer una tontería. Pero la mayoría de las veces la que siempre está buscando esa parte del conflicto y se olvida de la sabiduría de Dios, mujer, eres tú. Tu chamba es tener un hogar que sea habitable. Si sabes, yo, por ejemplo, yo nunca llego y ando buscando en el súper las cortinas, la mesita. Yo no, yo voy a lo de los carros o a los juguetes, ¿por qué no?
¿Sí sabes? Pero mi esposa entra inmediatamente a buscar la parte de la decoración de casa, porque ¿quién se encarga de adornar la casa? Mi esposa me dice, mira, ¿te gusta este azul no sé qué o este azul quién sabe qué? Pues para mí todos son azules, el que quieras. No, pero es que hay una diferencia entre el gris rata mojada y el gris rata seca. Pues nomás que está mojado y seco, pero yo lo veo igual. No, que el rosa palo mexicano, el rosa palo quién sabe qué. Mija, tú date, yo no sé. Tú nomás dime cómo lo quieres y lo hago, porque no es mi función. Pero me doy cuenta que en su mente el diseño que Dios le dio es hacer un hogar agradable. Y vamos a ir a comprar una plantita para que pongan la plantita acá. Y dices tú, una planta, que va a cambiar una planta. ¿Qué crees? Ya no nomás tenemos una, tenemos como 10 plantas. Porque te empiezas a dar cuenta que necesitas ese toque. Y como varón yo tengo que aprender que el rol de mi esposa es ese. Y la mujer, mi esposa, ha aprendido que el rol mío es diferente al de ella. Y tengo que entender que la familia es el núcleo, el motor de todo. Si hoy hay algo en tu familia que no esté funcionando bien, no te sientas mal. Estás en el lugar correcto, en el momento correcto, donde tú puedes ir delante de Dios y pedirle, Padre, arregla mi familia. Varón, si tenemos que pedir perdón, así como somos, hay que hacerlo. Nos vamos a equivocar muchas veces. Quizás estemos viviendo un error, no pasa nada. Pero lo que no sé es correcto es que a pesar de que sepas que es un error, sigas yendo a las miches, al bar, al fútbol, a todo. No, trabaja en lo verdadero y lo eterno. Trabaja en lo que realmente va a trascender en esta vida. Si estás aquí, pregúntale al de al lado. Si estás oyendo, dile, porque yo no. El ser huérfano está relacionado con sentirse protegido o amparado. La definición que te leí entre huérfano o hijo, el hijo se siente protegido y el huérfano se siente desprotegido. En casa estamos viviendo una situación muy peculiar con un pequeño, ya la mayoría lo conocen. Y es muy curioso porque pasó un incidente, no sé si fue ayer, Reni, sí, ¿verdad? Nos gusta cuando estamos comiendo, nos gusta comer con emoción. Entonces, eso es mi atribución a mi familia. Cuando están comiendo mis hijos y están bien metidos, que tienen, no sé si te ha pasado, papá, mamá, agarran el bocado y están así y viendo la tele, ¿sabes? Están comiendo y viendo la tele y se quedan con el bocado así porque están bien metidos. Siempre los asusto. Y brincan todos y papá, y esto, ¿no? Y hoy que está esta personita aquí en casa, Reni se le ocurrió hacerlo, vio la oportunidad, lo hace Reni y este pequeño empieza a llorar, pero a llorar fuerte. Es que me asusté, y empieza a llorar, mientras que Benjamín riéndose, ay Reni, me asustaste y mira y no sé qué. La diferencia entre uno y otro es que uno creció siendo hijo y se sentía seguro, y el otro creció sin sentirse seguro. Y cuando uno se siente inseguro, cualquier situación te hace sentirte con miedo y con temor y asustado. No importa cuántos años tengas, puedes estar de 40, de 50, y sabes, estoy hablando al corazón de los hombres, que hay cosas que nos asustan, que maquillamos para que no se note, pero nos asustan. A algunos les asusta la cucaracha cuando vuela, pero tenemos que ser valientes para matar la cucaracha. A algunos nos dan pavor los ratones, pero ahí vas con la escoba, trapeador, bien armado, pidiéndole a Dios que el ratón no se te deje ir. Pero si no lo haces tú, ¿quién lo hace? Conozco a algunos que sudan cuando van a cambiar un foco. Dices, criatura del Señor, el foco no muerde. Pero, ¿sabes? O sea, la esposa voltea, amor, ¿lo cambias? Y tú, no tengo idea cómo lo voy a hacer, pero ahí voy. Sí, y siempre seguro, ¿sí o no, muchachos? Yo lo arreglo todo, y si no lo arreglo lo descompongo, pero algo va a pasar aquí. Hace unos meses mi esposa compró un mueble y venía en chino el bendito instructivo. Como pudo lo armé. Le dije, bueno, ahí está, armado. No me preguntes cómo, porque no sé. Porque hay cosas que confían en nosotros. Pero si yo no puedo sanar mi identidad como hijo y me sigo sintiendo con temor y dejo que el temor me domine, me atrape, ¿sabes cómo es un corazón así? Es un corazón que grita, es un corazón que tira golpes, un corazón que se queda en el pasado. Un corazón que no ha sido sanado vive en el pasado, abrazando la herida de atrás. Y te tengo noticias, no nada más en el pasado va a haber aflicción, también en tu futuro. E inclusive en tu presente probablemente hay aflicción. Pero Dios hizo la promesa de que no ibas a vivir una vida bien tranquila. Dios hizo la promesa que a pesar de vivir eso, Él siempre iba a estar contigo y no te iba a dejar solo. Y a veces tú y yo vivimos como si estuviéramos solos, encerrados, algunos en el fondo de una botella,
encerrados en un cuarto drogándote, encerrados lejos de tu familia. ¿Por qué? Porque me siento solo, siento que el problema no lo voy a arreglar. Nunca has estado solo. Nunca has estado solo. Siempre ha estado Dios al lado tuyo. El problema es que estás más al pendiente de lo que Dios hace en otra gente que lo que Dios está haciendo en tu vida. No te das cuenta que eres súper bendecido. Simplemente hoy estás aquí. Pudieras estar en un hospital, pudieras estar en un panteón, pero hoy estás aquí. Estás escuchando el mensaje de Dios, estás buscando al Padre. Dime si no es un regalo. Hay personas que darían todo por estar aquí, pero por alguna extraña razón no lo están. ¿Cuántos de nosotros que estamos en este lugar no tenemos la convicción de que Dios verdaderamente sea nuestro Padre? ¿Cuántos nos sentimos incómodos cuando dices, es que Dios, ¿cómo le voy a decir Padre si soy bien tranza? No, hombre, si vieran cómo transió en la oficina. ¿Sabes? La palabra de Dios dice, el que pecó ya no peque, deje de pecar, no pasa nada. El que robaba ya no robe más, cambie su vida. Y lo hace así de sencillo porque no te pone proceso. Si robaba, vaya y dígale al que le robaba, dice Dios, simplemente si robabas o hacías algo indebido, déjalo de hacer. Y se acabó. No necesitas dar más explicación, porque el cambio es entre tú y Dios. El proceso es entre tú y Dios, no entre nadie más. Por eso Dios lo hizo así de simple. Pero hay algo en mi mente que me dice, no, es que todo lo que hice, ¿cómo Dios me lo va a perdonar? ¿Cómo puedo perdonarme? ¿O puedo pedirle perdón? ¿O puedo pedir algo a Dios después de todo lo que he hecho? Y viene ese sentimiento de huérfano, que nunca me sentí protegido, nunca me sentí con un propósito ni con una provisión. Creo que a partir de hoy, cuando escuches la palabra huérfano en las prédicas que siguen, no nos estaremos refiriendo a gente que no tiene papás, sino a personas que no tienen un propósito, una provisión y una identidad correcta. Y de eso te prometo que varios de aquí entramos en ese lugar, que creemos venir a la iglesia, pero en realidad estamos viniendo a un orfanato donde puedo tomar por un momento y saber lo que se siente ser hijo, pero sé que cuando cruce la puerta vuelvo a vivir desprotegido, sin propósito y sin identidad, cuando se supone que dentro y fuera de este lugar Dios sigue siendo mi Padre y Dios sigue estando en control de mi vida y de mi casa y mi familia, ¿sí? Ahora, observa esto. La diferencia entre un hijo y un huérfano es la siguiente, y es muy sencilla. El huérfano tiene que defenderse solo. ¿Pero qué crees? El hijo sabe que su papá lo defiende. La mayoría de nosotros crecimos en una cultura de orfandad. Yo crecí con un dicho que decía, defiéndete, porque sobre la que te pongan, te pongo otra. Así crecí hasta los 7 años. Y era pues de que me peguen o a pegar, pues ¿qué crees? Pues pego. Y así crecí. Y hoy que tengo a mis hijos, gracias a Dios, mis hijos, si tú quieres allá afuera en la cultura dirán, están bien tontos para defenderse. No me importa. No quiero que aprendan a defenderse, porque ellos saben que está su papá, que está mamá. Ellos saben que hay un lugar seguro. ¿Quién va a cambiar la cultura? ¿Quién va a cambiar la cultura? No más dos. ¿Quién va a cambiar la cultura? Tú tienes que cambiar la cultura. Las cosas no se arreglan a golpes. Las cosas no tienes tú por qué estarte defendiendo. Tienes un papá que cuida y guarda de ti. Se podrán burlar en lo físico de ti, pero Dios se encarga de poner a cada persona en su lugar. Cuando estaba en mi trabajo, en el anterior, era un echarme carrilla, como dicen por ahí, era echarme la broma y la indirecta. Y tiempo después era hablarme, oye, ¿no vas a subir a orar por los alimentos? Es que ándale, ven. O oye, te vi en el estacionamiento, quiero platicarte algo de mi matrimonio. Y curiosamente lo que antes era hostil, Dios se encargó después de volverlo algo agradable. ¿Por qué? Porque claro que da coraje, claro que no nos gusta, pero soy hijo de Dios. ¿Quién crees que sea el que debe de cuidar de mi vida y debe de cuidar de tu vida? Dios. Ahora, ¿cuál crees que sea el lugar más seguro sobre toda la tierra? No te rompas tanto la cabeza. El lugar más seguro sobre toda la tierra es la familia. Es el hogar. ¿Sabes cuál es el lugar más seguro
hablando de entidades o de instituciones, la iglesia. Si tú vas al Apocalipsis, dice la palabra que lo único que no va a prevalecer contra el Hades, lo único que va a vencer al Hades, que no lo va a poder derribar y destruir, es la iglesia. Lo único que va a permanecer de pie es la iglesia. Y la iglesia es la familia de Dios, es una familia de fe, que es lo único que te puede traer la mayor seguridad del mundo. Tu familia, tu casa, tu hogar es el lugar más seguro, es el lugar donde yo estoy más tranquilo. ¿Y sabes por qué de repente no nos gusta estar en familia? Porque en familia se mueren las individualidades y nos volvemos un todo. No significa que a lo mejor en tu trabajo eres el número uno y eres el mejor empleado, y a lo mejor te premian y te dan recompensas, y probablemente por eso no quieres llegar a casa, porque en casa te vuelves uno más. Pero lo hermoso de la familia es eso, que siendo el más grande, dice la palabra, aprendemos a ser el más pequeño. ¿Por qué? ¿Quién puso la primera enseñanza de esto? ¿Quién es el ejemplo por excelencia de familia? El ejemplo a seguir de nosotros, Jesús. Dice la palabra, siendo el más grande, no tuvo como a cosa que aferrarse. Dice, y se humilló hasta la forma de hombre para enseñarnos lo que era ser y poder llegar a descubrir la paternidad. Muchos de nosotros llegamos a casa y nos sentimos incómodos. Conozco hombres que pierden su vida en un trabajo porque ahí son bien buenos, son fregoncísimos, eres el mejor, y en casa los mandan a lavar trastes, y en casa los ponen a tender la cama y dicen, esto no me merece. ¿Sabes una cosa? Es el mejor lugar. No hay mejor servicio que servir a tu familia. No hay nada que te haga sentir más cómodo. No hay nada que haga sentir a un hijo mejor que ver que su papá sirve a mamá, o ver que mamá sirve a papá. Y sabes, no hay nada que restaure más el corazón de un hijo que un papá le sirva a uno de ellos. No solamente estamos para regañar y pegar gritos, también estamos para servir, para abrazar, para atender, porque eso va a enseñar una correcta paternidad. Por eso cuando venimos a la iglesia te das cuenta que hay personas de liderazgo que están sirviendo, que probablemente tengan virtud o capacidad para algo más, pero los ves que andan lavando baños, barriendo y sirviendo. ¿Por qué? Porque aquí es una familia y tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a servir, tenemos que aprender donde debe de morir el yo y debe de nacer un nosotros. Y ese lugar donde muere el yo y nace el nosotros se llama familia, se llama hogar. Es el lugar donde aportamos para algo más grande que nosotros mismos. En mi trabajo yo aporto para mí y mi economía, pero en mi familia estoy aportando para algo que ni siquiera alcanzo a entender qué va a llegar a ser, para algo que me supera. En la iglesia es lo mismo. Vengo a la iglesia y termino entendiendo que hay algo más grande que nosotros. Si estás aquí, una última cita, acompáñame. Bueno, la antepenúltima, Hebreos 5:7. Dice la palabra, Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y este es el claro ejemplo que te puse. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Estás listo? No te pierdas. Fíjate bien, cuando Jesús está yendo a la cruz, va y ora. ¿Y cómo ora al Padre? Dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sea como tú quieres. ¿Sí? Sale de orar, sube con los discípulos, va a la cruz y es entregado. Hasta ahí vamos bien, ¿estás de acuerdo? Ahora, fíjate bien. Te acabo de decir que un verdadero hijo de Dios no pelea y no se defiende. Escucha bien. Cuando está en la cruz, y si mal no recuerdo, lo está en Lucas 23:39, por ahí puede que me equivoque un verso arriba, verso abajo. Gracias. Dice uno de los hombres que estaban con él, si eres el hijo de Dios, manda a tu padre, dile a tu padre que venga y que te lo quite. Si eres, bájate, tú puedes hacer, di una palabra y van a venir ángeles y van a hacer las cosas. Y Jesús le contesta y le dice, no es así, porque él sabía que era hijo. Y aún en la muerte, escucha bien, aún en la muerte
Él sabía que su padre iba a estar al lado de él. Y si era necesario morir, iba a morir porque sabía que papá estaba a un lado. Imagina la confianza de hijo. A veces tú y yo estamos padeciendo por tema de renta, por tema de finanzas, por tema de lo que sea, y estás asustado. Y en lugar de confiar que Dios está ahí, quieres ver a sus ángeles que vengan y trabajen. Y Dios dice: hey, acá estoy contigo, no te voy a dejar. Y sufrimos, renegamos. ¿Crees que Dios no tenía la capacidad de bajar a Jesús de la cruz? Bastaba una palabra, y te prometo que en ese momento toda la gente que estaba ahí hubiera caído muerta. Bastaba una palabra. Pero ese es el rasgo del hijo. Él sabía que su padre lo cuidaba a pesar de pasar momentos difíciles como ese. Él no necesitaba defenderse porque Jesús no estaba huérfano. Él tenía propósito, él tenía identidad y él tenía una protección. Como te lo dije en Lucas, uno de los que está ahí le dice a Jesús que se defiende él mismo, porque al parecer su padre lo abandonó. Y Jesús le contesta y le dice que no era así, que incluso en la muerte su papá lo iba a glorificar y lo iba a llevar al lugar más alto. Esa es la convicción de hijo. Un ejemplo más que te quiero poner, y es con el que yo me identificaba mucho, es David. ¿Sabes quién es David, cierto? ¿El hijo de quién? De Abisaí. Y dice la palabra que cuando va el profeta Samuel a ungirle, que el profeta va y lo lleva. Me ayudan con la pequeñita, una paletita, familia ahí, servidores. Cuando el profeta va a ungir a la casa de Abisaí para levantar un rey, le dice a su padre que traiga a todos, y saca todo el repertorio y va uno por uno y va descartando. Y al final, cuando le pregunta: oye, ¿no tienes otro por ahí? Digo, no sé ustedes, cuántos de ustedes cuando te preguntan: papá, ¿cuántos hijos tienes? 2. No te creas, se me hace que tengo uno más. Sí, tengo 3. Te la creo en los tenis, ¿sí sabes? Te la creo en otras cosas, pero por supuesto que no se te olvida cuántos hijos tienes, más la mamá. O sea, te acuerdas sí o sí cuántos hijos tienes. ¿Cómo sería el corazón del papá de David que olvidó que tenía un hijo más? Ahora, no vayas ahí. ¿Cómo se sentía el corazón de David de saber que no figuraba para su padre? Saber que era el olvidado. Si se le olvidó que existía, imagina cuántas veces se quedó sin comer en el campo, a la intemperie, mientras que sus otros hermanos estaban en casa. Piensa por un momento. Y es fácil ver a un David peleonero, aguerrido, que honraba y adoraba a Dios. Pero el secreto de David está cuando dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso Jehová Dios no me dejará. Y él no dependía de la identidad de su papá y su mamá, porque aunque tenía a sus padres no se acordaban de él. Pero él sabía que su protección, su propósito y su bendición estaban en Dios. Por eso él podía saber y podía hablar y enfrentar las cosas de la manera que lo hacía. Lee toda la historia de David. Era un niño, era un mocoso cuando va y enfrenta a un gigante. Un gigante que hombres fuertes, expertos en batalla, le tenían miedo. Le sacaban la vuelta al parche. Y llega un mocosillo diciendo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los ejércitos del Dios viviente? O sea, imagina la acción. Un niño en medio de un montón de hombres, quizás con cicatrices, con armaduras muy espléndidas, con espadas grandes, y llega un charalillo ahí a decir, porque la mayoría de las veces, familia, maquillamos las cosas que nos duelen para hacerlas ver como fortalezas, cuando muchas veces es una debilidad. Y muchas veces tú y yo hemos maquillado nuestra orfandad de una paternidad falsa. ¿Y cómo lo sé? Porque cada vez que tú vas y buscas tu propósito en otra cosa, estás reflejando que no hay una identidad de hijo en ti. Ponte de pie ya para irnos.
Ahora, estas dos actitudes de huérfano y de hijo las vemos todo el tiempo, familia. Todo el tiempo las vemos. Pero la mayoría de las veces no nos damos cuenta cómo lo vivimos. El problema de esto es que todos, dile al de al lado, todos, díceselo, dile, ¿estás oyendo? Todos llevamos un huérfano y un hijo adentro. ¿Quién crees que va ganando la batalla? ¿Quién crees? Muchas veces el huérfano nos gana. Y siento que tengo que doblar turno, trabajar doble, porque si no, no me va a alcanzar. Siento que cuando hay problemas tengo que hablarle al compadre o a la comadre porque estoy solo. Siento que porque ya perdí a un papá, una mamá, me quedé solo. Y dice Dios, perdóname, yo estoy contigo. Yo prometí que nunca te dejaría ni te abandonaría. Dice la palabra, yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo con mi mano, ¿qué? Derecha. Hay un huérfano y hay un hijo en cada corazón. ¿Quién crees que va ganando? Te platico el último rasgo de un huérfano. Nadie se sienta aludido. La primera característica o una de las características más fuertes de un corazón huérfano es que siempre está a la defensiva. Llegas y dices, buenos días. ¿Y cómo contesta? ¿Qué tienen de buenos? ¿Qué? ¿Por qué? Hola, ¿hola qué? ¿Por qué? Porque se siente solo. Te dije, cuando fui al orfanato, observaba que todos los niños peleaban y cuidaban sus cosas. Siempre se estaban cuidando su plato, su cuchara, su cama, su sábana, sus zapatos, su pantalón. Porque obviamente te duermes y ¿qué crees que pasaba? Pelas tus pollos. Yo veo a mis hijos, ¿sabes? Cuando vamos a salir es un cohete. ¿Dónde está el zapato de Benjamín? Y ahí anda toda la familia buscando el zapato de Benjamín. Vas a salir a hacer algo o de repente vamos a comer. Y ¿sabes? Hemos comprado 1000 platos que para el niño termina comiendo en el plato más feo de la cocina. Le da igual, porque él sabe que en casa siempre va a haber un plato. Él no tiene que pelear por su comida. Él no tiene que pelear por su ropa. ¿Por qué tú estás peleando por un lugar? ¿Por qué tú peleas por una posición? ¿Por qué tú peleas por cosas? Si eres hijo de Dios, deja que Dios pelee por ti. Si eres hijo de Dios, deja que Dios pelee por ti. Colosenses 3:14, y es el último verso. Vas a ver lo que dice. ¿Sobre qué cosa? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. ¿Qué es el qué? Vínculo, perfecto. El corazón de huérfano levanta barreras, pone límites, impide que la gente se acerque. Pero el corazón de hijo tiende puentes, abre cárceles, rompe yugos. Porque estamos llamados para unirnos y ser más fuertes, para que la familia crezca, no que la familia tenga un decrecimiento. ¿Estás escuchando? Tengo que aprender que Dios me llamó con un propósito para ir a más, no para ir a menos. Dios te trajo hoy para que entiendas la diferencia y te hagas esta pregunta: ¿eres huérfano o eres hijo de Dios? Si tu respuesta es soy hijo de Dios, la pregunta es ¿por qué tu corazón y tu vida no reflejan el carácter de un hijo de Dios? Y parece que vives más como un huérfano, peleando, defendiendo, mordiendo los dientes, apretando la quijada todos los días y sin sonreír. Mira, voltea y ve al de al lado. Parece a Terminator, no sonríe. No sabe, si sonríe siente que se le rompe la cara. No sabe. La vida es hermosísima. Dios nos regaló ¿cuántas vidas, familia? Ah, hijo, ¿por qué viven como si tuvieran muchas? No, en esta vida odio y en la que sigue amo. No, ama en esta vida. Perdona, te van a ofender, sí. Y este mensaje es directo para los hombres. Somos hombres, muchachos. Sé que las agujas nos dan miedo, que cuando nos da gripe parece que estamos dando a luz. Lo sé, pero somos hombres. Piérdele el miedo a pedir perdón y a perdonar. Enseña y lidera en tu casa lo que es un verdadero hombre. Crea un hogar verdadero. Que tus hijos se puedan sentar a la mesa confiados y seguros de que si hablan de problemas,
No va a pasar nada. Va a haber corrección, pero va a haber un abrazo al final. Necesitamos cambiar la cultura. Yo no quiero un hijo Mike Tyson, y quiero una hija que se sepa defender. Quiero unos hijos que sepan adorar a Dios, que entiendan que su identidad está en Cristo. Recuerda la historia que nos enseñaron en la escuela, cómo morían los cristianos en el Coliseo Romano. No morían con la espada en la mano, ¿verdad que no? Ni morían peleando, morían abrazados, unidos. Un hijo de Dios no tiene que aprender a defenderse, porque su padre lo defiende. Yo recuerdo cuando era chico, y con esto termino, cuando jugábamos changáis en la calle y tronabas el vidrio, pues nomás corrías a tu casa. Llegando a casa ya la hacías. Y ya, pues papá, ¿qué cree? Rompí el vidrio. Ya salía mi papá y decía: a ver, yo vengo a responder por lo que hizo mi hijo. No quebré uno ni dos, quebré varios. Pero yo sabía que había protección. Una ocasión tiramos el queso y la crema de un señor que vendía elotes en un carrito, imagínate. Se tiró todo. Y la persona, pues era su venta del día. Pues corrimos a casa y al final nuestros papás pagaron. Y eso es bueno, ¿sabes? Y hoy me puedo reír. No sé cómo estaría mi papá en este momento y los demás papás, pero hoy me río porque no hubo un castigo ni nada, porque no era huérfano. Yo podía equivocarme, pero sabía que había alguien atrás. Una ocasión choqué un carro y le rompí una calavera, no sé si se acuerdan. Me dijo: muévelo poquito para atrás. No, hombre, reversa y recio para que no se atore. Y tracas, nomás tronó la calavera. Yo que mi papá me le hace así: ya la quebraste. Sí, pues ayúdame a arreglarla. Nunca recibí ese castigo. Y sabes, cuando tienes la libertad de fallar siendo hijo, creces seguro, porque sabes que el error es parte del crecimiento y del aprendizaje. Y yo no debo de tener miedo del error. Debo de tener miedo de esconder mi error, porque ahí estoy muy mal. En lugar de sanar, me voy a seguir hiriendo. Rompamos la cultura, familia. No le digas a tu hijo que nadie te vea cuando te equivoques. No, que tu hijo tenga la confianza que cuando se equivoca, venga a ti y te diga: papá, mamá, me equivoqué en esto. La cultura de encubrir el pecado, del error, no sirve. Carcome a la juventud. Tan rico que es poder decir: yo rompí la calavera, y reírte. Saber que hubo un error, pero alguien lo va a pagar. Eres hijo, no eres huérfano. Dile al de al lado: ¿estás oyendo? Dile al de al lado: ¿estás escuchando? Somos hijos, no huérfanos. Tenemos que derribar las barreras que no permiten que amemos y que nos amen. Sabemos que tenemos cosas en nuestro pasado que terminan marcando nuestro corazón, pero dejemos que Dios sane todas y cada una de las heridas. No permitas o permitamos que los muros aparten y dividan a nuestro hogar y familia. Aprendamos a amarnos y a ser como hijos de Dios, porque no somos huérfanos. Dejemos que Dios nos defienda y nos cuide. Dejemos que Dios nos dé su provisión, su protección, pero sobre todo que Dios nos dé su propósito. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder. ¿Y qué más? De amor y de dominio propio. Cierra tus ojos y vamos a orar.